¿por qué lo haría? ¿Por qué no cavaría y pondría el fundamento donde tiene que ir? Los constructores se lo pueden imaginar, ¿no? Esa tal vez es una persona perezosa que piensa que es mucho trabajo cavar hasta la piedra, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Cuándo vino una tormenta acá la última vez? Olvídate. No hace falta poner acá una viga, ¿no? Ni un fundamento. Esta pared nunca se va a caer. Esas son las conclusiones, ¿no? Pero espera. Hay un ingeniero que hizo un cálculo, lleva tanto hierro, tanto... No. Él lo hace a su manera. A él no le importa pedir consejo, ni saber lo que los expertos dicen. Él está apurado para terminar la casa. Y él piensa que no hay ningún problema con su construcción. Es alguien que no sabe, es como que no entiende. Es insensato. Y por eso lo hace sobre la arena. El que está describiendo acá Jesús entonces es esa persona que está escuchando pero no está haciendo nada de lo que escucha. Y va y hace las cosas que le parecen a él. Le parece demasiado difícil seguir a Cristo, ¿no? Y esforzarse por su santificación. Le parece demasiado extremo y no quiere pagar el precio de tratar de escuchar el consejo y ajustar su vida. Es demasiado orgulloso en pensar que él se las sabe todas y él lo puede hacer mejor a su manera. Y entonces ellos escuchan la enseñanza, pero no creen que esa enseñanza es útil para la vida práctica. Que su vida tiene que ser regulada por las Escrituras. Sirve para el ámbito religioso, pero no para mi día a día. Estos son los hombres que describe 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Se muestran piadosos porque saben el vocabulario y comparten en la vida de la iglesia, pero no creen que la piedad es eficaz, que sirve para construir mi vida, mi matrimonio, mi persona, mi trabajo. Entonces no lo consideran importante. Es un hombre insensato. Versículo 27. Descendió la lluvia. La misma tormenta que vino a la otra casa, ahora va a venir a esta casa. Con lluvia, ríos, vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. La misma situación. De nuevo, la prueba va a evidenciar la calidad de la construcción. ¿Y qué va a pasar? Ahora la misma construcción gramatical, solamente que le sacan el no. Cayó esta casa. Ruina, destrucción, se desboronó todo el edificio. No es que se agrietó, se vino todo abajo y quedó en escombros. Y para hacer más clara la imagen, te agrego esta expresión, y fue grande su ruina. Te habla de la destrucción que causó. La palabra ruina, ¿no es cierto? Es la misma palabra que en otros pasajes se traduce como destrucción o como perdición. Y agrega ese adjetivo, fue grande. Tragedia total. En el contexto mismo, Jesús ya habló de esta tragedia con otros términos. ¿Se acuerdan cuando habló de la puerta ancha? Dijo, la puerta ancha lleva a la perdición. Habló del árbol que no da fruto y que va a ser cortado y echado al fuego. Y ahora el edificio que lo construyó de forma necia, insensata la persona, ahora está en la ruina. Son cuadros distintos para hablar de la misma realidad. Una vida totalmente afectada por el pecado que va a afectar todo lo que me rodea y una eternidad en la ruina total, en la perdición eterna, en el lago de fuego. Esto es el destino de todas las personas que profesan a Cristo, pero no lo obedecen. Van a ser condenados al tormento eterno. El que escucha y no hace, va a desboronarse. Si vos mirás las dos historias, las dos personas que Jesús describe en esta historia, vos ves que hay similitudes y diferencias. Similitud, vos mirás, estas dos personas tenían el mismo objetivo. Vamos a construir nuestra casa. Fueron en la misma ubicación. Podemos imaginar que fueron en la misma ubicación porque a los dos les afectó la misma tormenta.
Entonces, en términos generales, estaban relativamente cerca estas dos casas, una de la otra. Construyeron, hicieron la misma construcción, hicieron una casa, usaron los mismos materiales. Muchas cosas en común tienen personas que van al cielo y al infierno. Pero fíjate las cosas que los distinguen. Hay una diferencia en la persona. Uno es sabio, el otro es insensato. Hay una condición del corazón que se va a manifestar en la manera en la que él construye. Y pensémoslo así, todos somos constructores acá. Cada uno de nosotros estamos construyendo. La pregunta no es con qué material estás construyendo, con qué esfuerzo estás construyendo. La pregunta es sobre qué fundamento estás construyendo. Si estás construyendo sobre una actitud hacia la palabra de Dios que te lleva a ver la eficacia de la piedad y buscar la obediencia al Señor en todas las áreas de tu vida, vos sos la persona que está edificando sobre un fundamento sólido. Vos sos el sabio. Vos sos el que está pasando la puerta estrecha. Vos sos el árbol que está dando buen fruto. Vos sos el que participa del reino. Pero si no estás escuchando de esa manera y respondiendo de esa manera, entonces sos la otra persona, sos el insensato. Y puede ser que estás esforzándote, pero estás poniendo tus fuerzas en donde todo va a desboronarse. Y hay diferencias en el edificio también, ¿no? Y lo más importante es esto, la diferencia en el edificio está en el fundamento, sobre donde lo construyo. Y así termina todo el sermón. Ahora vuelven las palabras de Mateo. Hasta ahora, mientras estábamos escuchando la voz de Jesús. Él está predicando. Pero ahora, el versículo 28, ya no es Jesús hablando, ahora es Mateo, que quiere hacernos una reflexión final y mostrarnos el resultado que produjo este sermón. Deja acordarte, este es el sermón más grande de toda la historia. Nosotros por 34 semanas lo estuvimos estudiando detalle por detalle. El rey de Israel, prometido, Dios encarnado, en el lugar, físicamente, predicándolo. De una manera magistral, explicando con tanto detalle, gráfico, ilustración, haciendo llamados tan contundentes y directos. Vos dirías, ¿qué va a pasar después de esta predicación? Es un avivamiento nacional, ¿no? Toda la gente va a estar ahí llorando. Señor, admitime en tu reino como ese ladrón en la cruz. Ten misericordia de mí. Señor, sálvame. Tú eres mi rey. Profesiones de fe. Hubiese pasado algo así, pensarías, ¿no? Pero Mateo nos relata que nada de esto pasó. Más bien, lo que pasó, dice, es que cuando terminó Jesús estas palabras, todo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Se asombraron. ¡Wow! ¡Qué tremenda predicación! Hablamos recién de esa actitud de gente que escucha a un cantante nomás. A eso te suena, ¿no? Esta gente, porque en ningún momento Mateo dice ninguna persona arrepentida, ninguna persona confiando, solamente un comentario que se corría. ¡Qué bien que predica este hombre! Nunca escuchamos nada así. Fue asombrosa esta experiencia. ¿Cuándo volvemos? Se admiraban, pero no tenés que confundir admiración con fe genuina. A veces los predicadores confunden esto, ¿no? Y la persona que viene y te dice cuánto Dios me habló hoy, qué valioso que fue tu enseñanza, uno mira y dice, bueno, ahí está Dios obrando. Fue bueno, fue efectivo mi sermón, ¿no? Hoy hablamos de Juan Crisóstomo, ¿sí? Y Juan Crisóstomo decía a la audiencia que él no quería el aplauso de aprobación, sino la respuesta de obediencia. Ahí es donde está lo que el verdadero predicador está buscando. No me importa lo que piensan de mi sermón. Lo importante es que las palabras de Cristo las escuches como de parte de Dios y te inclines ante la verdad de la palabra de Dios.
y lo muestres saliendo de este lugar y haciendo todo lo que Dios te dice que tenés que hacer. Esa es la respuesta que esperábamos, pero no es la respuesta que Jesús tuvo. Muchas veces Mateo va a decir que la gente se admiraba de la enseñanza de Jesús, muchas veces. Pero claro, todo este evangelio va a mostrar el rechazo de la nación de Israel. Entonces hay un pasaje ahí en Mateo 13, 54, donde aparece este cuadro, este contraste. Mateo 13, 54. Dice, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Se asombraban de la enseñanza, pero no creían en quién era Jesús. Lo veían como uno más. Ahí está su familia. ¿Cómo tiene toda esta sabiduría? No creían que era Dios hecho hombre, el rey prometido de Israel, el Mesías. No creían eso. Pero se admiraban. Qué buena la predicación. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. A Jesús no le adularon esas palabras, maravillándose de lo que él decía. Él reconocía el rechazo de estas personas. Claro, piensan que la predicación es grandiosa, pero no creen quién soy yo. Qué trágico. Mateo nos hace un comentario más. Se admiraban porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro. Jesús es el rey de Israel, prometido por los profetas. Es Dios encarnado, que está hablando no de opiniones humanas, sino de la palabra eterna de Dios, que fue puesta en su boca para hablarla y diciendo lo que Dios le dio para decir. Él está hablando con la autoridad total de un rey soberano. Y Él está demandando al pueblo que se arrepientan y que vengan a Él y le reconozcan como rey. Claro que Él está hablando con autoridad. ¿Por quién Él es? Él es el Salvador del mundo. Y sus palabras no son sugerencias. Es la orden de Dios a arrepentirse y creer. Las personas reconocían esto. Él no habla como los fariseos, como los escribas. Porque Jesús no se apoya en palabras humanas, no nos está hablando de opiniones o de lo que la cultura acepta. Él nos está hablando directamente de la fuente misma. Es Dios hablándonos. Claro que tiene autoridad. Su vida es un respaldo para todo su mensaje, como nunca escuchamos a nadie decir y hablar. Ellos veían a Jesús como autoridad. Él no es cualquier predicador. Qué trágico. ¿Vos entendés hasta qué punto puede llegar esta tragedia de un oidor pasivo? Porque una cosa es que sean oidores pasivos frente a Matías esta mañana. Yo estoy parado predicándoles el texto bíblico, pero entiendo. Ahora esta gente delante de Cristo mismo, escuchando el mayor sermón de toda la historia, y Jesús llamándoles con tanta vehemencia y claridad, y termina ahí, ¿se escuchan los grillos de fondo? No hay respuesta. No hay obediencia, no hay reacción. ¿Cómo dejaron pasar esa oportunidad? ¿Cómo dejaron que pase ese sermón que estaba penetrando y confrontando el corazón y no hacer nada al respecto? Pero eso nos muestra la condición del hombre perdido. Eso nos muestra que la salvación requiere una obra sobrenatural en los corazones. No es solamente escuchar sermones. Es la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer para traer esa convicción y permitir que esa persona vea lo que de otra manera no es visible para el hombre natural. Y esta gente escucha, se asombra, pero sigue su vida tal como antes.
Déjenme terminar con una aplicación, alguna serie, unos puntitos, ¿no es cierto?, de implicaciones finales. Lo primero, te diría, no podés confiar en que sos salvo si no estás rendido a la voluntad de Cristo. Creo que sería una aplicación muy directa y clara de este pasaje. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Claro, todos estamos luchando cada día con el pecado, pero una cosa es cuando el pecado es lo que te define, es en donde caminás cómodamente, es lo que sos. Sos un fornicario. Entonces ningún fornicario va a entrar al cielo. En pensamiento o en acción, ninguno. El creyente verdadero ha sido salvado, limpiado, perdonado. Y ahora por el poder del Espíritu Santo está siendo santificado día a día a medida que él lucha contra la lujuria en su corazón. Ese sí va a entrar al reino de los cielos. Pero el que no ha rendido su voluntad a la de Cristo, el que no quiere abandonar el pecado, no puede tener seguridad de salvación. Jesús dijo: es grande la ruina de los que no hacen. Otra vez somos exhortados al peligro del autoengaño. Y de nuevo esta aterradora imagen que tu vida puede parecer como la de un salvo y no serlo. Esa es la gran tragedia. Y vos decís: Matías, entonces, ¿quién es salvo? Si este es el estándar, ¿quiénes van a ser salvos? ¿Recuerdan cómo empezó la etapa final de este capítulo? Jesús diciendo: estrecha es la puerta que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Son pocos los salvos. Y lo son porque hay tantos peligros que llevan a la humanidad a la perdición. Entre ellos, este autoengaño de escuchar y no hacer. No lo permitas. Escapá. Evalúa tu vida. Y responde no con palabras de adulación, sino con acciones. Obediencia. No con un esfuerzo humano para ganar tu salvación, sino con una fe genuina que te haga responder a Cristo y tomarlo realmente como el Señor de tu vida. No hay dos formas de vivir la vida cristiana. Hay solo dos caminos. Este es el camino de la fe y la obediencia, o el camino de la incredulidad y la desobediencia. Estos son los dos caminos. Los creyentes por naturaleza, por haber nacido de nuevo, son obedientes. Luchan con el pecado, que batalla en sus miembros. Pero su nueva naturaleza fue creada de acuerdo al Señor. Lleva su ADN, sus genes. Entonces, esta va a ser la pregunta final. ¿Qué vas a hacer vos hoy? Acá termina la predicación. Acá terminó la predicación de Cristo. Acá termina mi predicación esta mañana. Pero no podés terminar esta predicación solamente asombrado. Tenés que terminar esta predicación respondiendo a este llamado. Y las opciones son simples. Voy a vivir una falsa religiosidad mientras mi corazón ama este mundo y las cosas de este mundo y vive para sí mismo. O voy a reconocer a Cristo como el Señor de mi vida. Voy a verlo como la única esperanza
el que va a librarme del pecado que odio, y voy a inclinar mi voluntad a Él para que Él me dirija cada día a partir de hoy. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy puede ser el momento en que vos entres al reino. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, sí. Déjenme dar un segundo de silencio y después cerrar con una palabra de oración. Y mientras estamos ahí en silencio, te ruego que te reconcilies con tu Dios. Que invoques el nombre del Señor para ser salvo en esta hora. Y si es que ya has respondido al mensaje del Evangelio, renová tu compromiso de seguir al Señor, de escuchar su palabra, de desearla y de obedecerla cada día. Padre, qué fundamento sólido hemos recibido en tu palabra, en donde jamás nadie que haya puesto su confianza en tu verdad eterna jamás ha sido defraudado. Nunca su vida se ha desboronado. Señor, qué necios somos al seguir nuestro propio camino. Pero no lo podemos evitar. Somos esclavos del pecado, a no ser que tu gracia traiga la luz, la convicción. Señor, ten misericordia, obra en salvación en aquellos que aún no han entrado por esa puerta. Y que en este momento tu Espíritu pueda traer esa convicción de la que Cristo habló. Permitir la entrada al reino. Señor, ayúdanos como iglesia a vivir en estas dinámicas que estuvimos estudiando todos estos meses. Que no sean solamente notas que guardamos o recuerdos de conceptos, sino que sean la guía diaria para nuestra vida en tu presencia, para tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo este tiempo de estudio de este pasaje. Te pido que tú ahora traigas el fruto y el crecimiento para el cual le enviaste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.